Enfrentémoslo, la guerra en Ucrania ha terminado. Él la ganó, y ahora controla o posee todas las cartas clave. Ahora está en una posición que le permite decidir lo que quiere hacer. No importa lo que nosotros queramos que haga, no importa lo que digamos, no importa con que lo amenacemos, ahora puede hacer cualquier cosa que quiera en Ucrania. Lo que realmente quiere hacer es terminar la guerra y crear una nueva estabilidad pacífica en el oeste de Ucrania. Esto se puede lograr, pero no vamos a apoyarlo. Primero, quiero hablar sobre Vladimir Putin. La semana pasada, especialmente durante el fin de semana, hubo algo así como un par de propuestas de paz en competencia, una de Putin, donde hablaba de esto, y otra de los estadounidenses y Zelensky, donde intentaban decir, oye, necesitamos paz de nuestro lado. Ambas partes tenían una especie de puntos de vista maximalistas que parecían muy divergentes, pero creo que, cuando profundizamos en algunos detalles, uno de ellos estará basado en la dura realidad y el otro en fantasía y no tendrá nada que ver con la realidad. Vamos a analizarlo. Primero, esto es lo que dijo Putin cuando estuvo en Kenia hablando sobre el futuro, la política confrontacional llevada a cabo por Estados Unidos, al expandir su infraestructura militar en la región, va de la mano con el creciente alcance de los ejercicios militares que involucran a Corea del Sur y Japón, y claramente son hostiles hacia la RPDC. Estos pasos socavan la paz y la estabilidad en la península y amenazan la seguridad de todos los países del sudeste asiático. Ahora, ¿qué piensas de esto? Porque es evidente que has servido en el ejército durante bastantes años y entiendes por qué se llevan a cabo tantos ejercicios. ¿Hasta qué punto algunos de nuestros ejercicios, de los que él hablaba en la región del Indo-Pacífico, especialmente alrededor de Corea del Norte y China, realmente contribuyen a la seguridad de los Estados Unidos o no? Bueno, esa es una pregunta que se puede responder bastante fácilmente. No creo que eso nos beneficie en absoluto. Pero esta no es la base o justificación para el viaje de Putin a Corea del Norte. Necesitamos entender que Rusia, o digamos Moscú, siempre ha tenido la capacidad de intensificar el conflicto, la tensión y la crisis con nosotros o con cualquier otro en un sentido horizontal. Lo que quiero decir es que su viaje a Corea del Norte es una señal muy clara e inequívoca para nosotros de que mientras ustedes estén en nuestro patio trasero en Ucrania, fomentando hostilidad y odio hacia nosotros, mientras intentan destruir a Rusia con fuerzas ucranianas, y todo esto sucede después de que la CIA instaló un gobierno títere en Kiev, podemos hacerte daño. Podemos hacer tu vida miserable, y una de las formas en que podemos hacerlo es encender problemas en Corea del Norte. De hecho, hizo algo similar cuando envió barcos y ese submarino que emergió frente a las costas de Cuba y luego entró en el puerto cubano. Eso fue otra señal de que podemos intensificar la situación de manera horizontal si ustedes lo desean. Creo que probablemente discutirá con los cárteles mexicanos qué tipos adicionales de armas y capacidades podría proporcionarles Rusia en México. Todo esto es parte del mismo intento de hacernos entender que lo que es bueno para ustedes puede ser bueno para nosotros. No subestimen nuestra capacidad de propagar esta infección de manera opuesta a ustedes. Porque, enfrentémoslo, la guerra en Ucrania ha terminado. Él la ganó, ahora controla o posee todas las cartas clave. Ahora está en una posición que le permite decidir lo que quiere hacer. No importa lo que nosotros queramos que haga, no importa lo que digamos, no importa con que lo amenacemos, ahora puede hacer cualquier cosa que quiera en Ucrania. Lo que realmente quiere hacer es terminar la guerra y crear una nueva estabilidad pacífica en el oeste de Ucrania. Esto se puede lograr, pero no vamos a apoyarlo. Esto significa que ahora debe considerar seriamente capturar Kiev, cruzar el río Dnieper y bajar a Odessa como la primera gran etapa para poner fin al conflicto, y luego, en segundo lugar, desde este punto de vista, negociar con los nuevos gobiernos en Europa en otoño. No es un tonto. Sabe que los gobiernos europeos están cambiando. Las personas que han gobernado en Europa desde que comenzó esta guerra loca se irán. Esto no significa que todos ellos acudirán inmediatamente a Moscú y reconocerán la utilidad de poner fin al conflicto con Moscú, pero puedo decirles que Berlín ciertamente se está moviendo en esa dirección, y eso es probablemente más importante que cualquier otra cosa. Y si observas los datos más recientes de encuestas que tengo de Polonia, verás que el pueblo polaco no solo está cansado de la guerra, sino que está cansado de que millones de ucranianos estén dentro de su país. Quieren que esto termine. Así que su gobierno, que ha sido un títere de la Unión Europea y la OTAN, está a punto de recibir una lección, y eso es lo que sucedió en las elecciones.
Todos estos llamados partidos de extrema derecha, que en realidad son una broma, simplemente son partidos que no quieren librar una guerra contra Rusia y no quieren sufrir más por las sanciones que hemos impuesto. Ellos prevalecerán. Ahora, ¿qué tan rápido pueden moverse? Creo que sabemos por la historia que el conflicto y la crisis no se pueden apagar y encender como un interruptor de luz. Pero está claro que esto se está moviendo a favor de Moscú, y eso es todo. Es interesante, y antes de pasar al siguiente tema, quiero detenerme en lo que mencionaste. Dijiste que Rusia podría avanzar hasta el río Dnieper y quizás incluso más allá. Pero, por supuesto, desde principios de este año hemos visto que Rusia ha logrado avances metódicos, aunque bastante lentos, salvo por algunos picos grandes en Avdiivka y en otros lugares cerca de Bakhmut, así como en algunas áreas de Kupiansk, y ahora con una pequeña incursión al norte de Kharkov. Ha sido un progreso bastante lento. ¿Ves que Rusia simplemente está tratando de prolongar un proceso metódico para desgastar, o crees que, en segundo lugar, es posible que puedan lanzar un gran golpe en algún lugar? Bueno, no creo que sea una pregunta de dónde. Creo que tienen 100.000 soldados en Bielorrusia o en Ucrania listos para avanzar de norte a sur por el lado occidental del Dnieper hacia Kiev, mientras que al mismo tiempo sus fuerzas pueden cruzar el río en cualquier momento. Creo que fue completamente sincero en lo que ofreció recientemente como un punto de partida potencial para las negociaciones, pero no creo que se sorprendiera de que todos lo rechazaran. Estamos lidiando con fanáticos en Washington que han hecho muchas declaraciones tontas, incluso más tontas que las que salen de la boca de Zelensky. Ahora no pueden retroceder de esas posiciones políticas anteriores. Simplemente no pueden hacerlo. También hay otras cosas que están sucediendo que realmente no llegan a nosotros aquí en los Estados Unidos. Tienes que buscarlas cuidadosamente. Los pilotos alemanes han estado elevando sus aviones en el aire sobre el mar Báltico, interceptando a una gran cantidad de aviones rusos que apagan sus transpondedores. Así que parece que los rusos están probando la disposición de cualquiera en la OTAN para reaccionar a lo que puedan hacer en el Báltico. Y de nuevo, este es otro ejemplo de lo que llamo escalada horizontal. Todos estamos enfocados en el este de Ucrania, pero ¿qué más pueden hacer los rusos? Y ahí está el punto, los rusos pueden hacer mucho, y para nosotros, que estamos tan sobrecargados, es muy difícil reaccionar de manera efectiva. Así que, en cuanto a la segunda pregunta, ¿ves alguna perspectiva de que Rusia pueda avanzar rápidamente? De lo contrario, podría pasar literalmente otro medio año, o tal vez un año, antes de que puedan avanzar en alguna de estas grandes ciudades. Creo que a los rusos les gustaría terminar esto para finales de septiembre. Y si vas a intentar terminar este conflicto para finales de septiembre, habrás cruzado el río. Este fue un último intento desesperado para evitarlo. Quiero decir, esto concierne a todos. Sabes, incluso hemos mentido tanto sobre los rusos que no entendemos la racionalidad de su comportamiento. Lo último que quiere Vladimir Putin es gobernar a los ucranianos. No quiere serlo. Las áreas que ahora están bajo su control son en su mayoría rusificadas o rusas. No está interesado en gobernar a los ucranianos, quiere que se gobiernen a sí mismos. Simplemente quiere que sean neutrales, sí, neutrales y que no representen una amenaza para Rusia. Y es por eso que realmente está tratando de crear algo similar al Tratado de Estado Austriaco, porque el Tratado de Estado Austriaco funcionó. Le gustaría que eso funcionara en Ucrania. Y los europeos, junto con nosotros, se han negado obstinadamente a aceptar esta solución, lo cual es muy tonto y muy imprudente. Ese es el problema, pero él sabe que no obtendrá eso de inmediato, así que, por otro lado, su paciencia ha dado frutos. Escucha, todos los que querían que él, y yo era uno de ellos, que pensaba que el mayor error que podrías cometer es no lanzar una ofensiva decisiva, no iniciar la ofensiva y no acabar con esto. Pero él fue más astuto y dijo, no necesitamos hacer eso mientras estos ucranianos sigan chocando contra nuestras defensas. Deja que lo hagan. Ahora, con eso superado, él se está moviendo lentamente y de manera deliberada hacia el oeste. Ha invitado a todas las fuerzas ucranianas restantes que puedan luchar a concentrarse frente a sus tropas cerca de Kharkov. Esto ya ha sucedido, y los ucranianos simplemente no tienen mucho más. Así que puede moverse con decisión, pero aún está diciendo, esperemos y veamos qué pasa con estos gobiernos. Y la pregunta es si debe moverse ahora o un poco más tarde, dependiendo de si algunos de estos gobiernos pueden colapsar. Macron tiene grandes problemas, el gobierno francés podría cambiar drásticamente, pero lo mismo podría suceder con el gobierno en Berlín.
Y realmente quiere ver qué harán los alemanes. Y leo la prensa alemana, y te digo que el pueblo alemán no va a luchar contra Rusia y Ucrania. No quieren tener nada que ver con eso, y en el electorado hay un gran número de alemanes que dicen que es hora de abandonar esta ficción, es hora de dejar de escuchar a Washington. Es hora de empezar a actuar en el interés de la nación alemana. Y esto es algo que Scholz no hizo, un enfoque irónico o único para realmente hacer algo en interés nacional. Quiero pasar a lo que dijiste hace unos segundos sobre cómo algunos líderes occidentales dicen muchas tonterías y cosas que simplemente no tienen sentido. No solo voy a mostrarte algunos de ellos, sino también contrastarlos, porque acabas de hablar de cómo Rusia está al mando en términos estratégicos, operativos y tácticos, desde cualquier punto de vista, desde un punto de vista económico, todo va a favor de Rusia. Y ya sea que esto suceda rápido o más tarde, creo que es inevitable que tengan éxito. Sin embargo, incluso con tal ventaja, Vladimir Putin aún parece estar mirando a largo plazo y está dispuesto a negociar no solo un acuerdo de paz, sino también a establecer relaciones. Esto es lo que dijo sobre cómo ve la situación después de la guerra: si Europa quiere seguir siendo un centro independiente cultural y civilizacional de gravedad internacional, necesita mantener buenas relaciones con Rusia. Y lo más importante, estamos listos para esto. Así que, a pesar de todo lo que Occidente ha hecho contra Rusia, dándole armas y municiones, permitiendo que disparen contra Rusia, y tal vez incluso ayudando con algunos de esos ataques, él todavía dice que quiere relaciones. Él sabe que todos ellos viven juntos, y tendrán que tener alguna relación una vez que esto termine. Desde nuestro punto de vista, en términos de nuestra mentalidad y forma de pensar, estamos viviendo en la mitad o el comienzo del siglo XX, él está viviendo en el mundo moderno. No ve un valor o beneficio particular en el conflicto y la guerra. Tiene razón, sabes, Rusia ha ganado mucho con este conflicto, ha sufrido muy pocas pérdidas, su economía se ha fortalecido, está en una mejor posición de lo que estaba cuando todo esto comenzó. Pero no es tonto, la guerra a largo plazo es demasiado destructiva, daña a la sociedad. Quiere volver a cierta normalidad. Cualquiera con algo de sentido común debería entender esto. Permíteme darte un par de ejemplos rápidos. En enero de 1943, Roosevelt de repente anunció, sin decir nada a los británicos ni a la Unión Soviética en ese momento, que exigiríamos la rendición incondicional. A Churchill, que de ninguna manera era un hombre cobarde, no le gustó. Dijo: no me dijiste nada sobre esto, no es una muy buena idea. Y al final, Stalin también envió una nota diciendo que no querían una rendición incondicional, que significaba que la guerra se prolongaría porque los alemanes no se rendirían. Dijo que querían acabar con esto junto con Alemania, querían volver a alguna normalidad en las relaciones. Recuerda, esto fue en enero de 1943, Stalingrado no se rindió hasta el 2 de febrero de 1943. Y incluso después de que se rindiera, los alemanes lanzaron una contraofensiva impresionante que infligió enormes daños a los soviéticos, y los soviéticos pasaron a una defensa estratégica que les sirvió muy bien. Pero no había ninguna garantía de que los alemanes fueran tan tontos como para atacarles de nuevo como lo hicieron los ucranianos. No fue una muy buena idea. En otoño de 1943, Leahy invitó a Marshall y Arnold. Marshall era el jefe de personal del ejército, y Arnold era el líder de facto de las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos. Y los miró y dijo: ¿no entienden? Queremos vivir con los alemanes y los japoneses cuando termine esta guerra, y dijo: dejen de destruir todas estas ciudades, a la gente. Literalmente estábamos bombardeando a los japoneses y a los alemanes hasta la edad de piedra, dijo. Esto debe detenerse, necesitamos una nueva estrategia aérea, necesitamos una nueva estrategia en general para lidiar con esto. Así que en ese momento, cuando Marshall y Arnold se miraron, realmente no entendieron de qué estaba hablando Leahy. Pero estaba hablando de lo mismo que hablamos hoy. Nadie en Occidente piensa en esos términos. Hemos adoptado esta decisión hitleriana: o estás de acuerdo conmigo y haces lo que quiero que hagas, o te destruimos. Esto es una locura, todos vivimos en este planeta. Putin no es Stalin, necesitamos dejar de actuar como Hitler. Esto es una locura, debe terminarse. Pero esto es exactamente hacia lo que nos dirigimos ahora mismo. Putin todavía está dispuesto a poner fin a esta situación porque realmente quiere hacer negocios con Occidente. Le gustaría hacer negocios con nosotros.
Somos nosotros los que mostramos una hostilidad absolutamente incondicional, y no hay ninguna razón para ello, ninguna. Y aquí es donde creo que lo que acabas de decir, me gustaría saber, en el contexto de lo que acabas de decir, me gustaría saber si puedes interpretar lo que dijo Putin cuando dijo lo siguiente: estoy listo para ofrecer la esencia de nuestra propuesta, no se trata de un alto el fuego temporal o de una pausa como la que quiere Occidente, no se trata de congelar el conflicto, sino de ponerle fin de una vez por todas. Lo diré de nuevo, tan pronto como Kiev acepte un movimiento en la dirección que hemos propuesto hoy, acepte la retirada completa de sus tropas de las regiones de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Zaporozhye y Kherson, y realmente comience este proceso, estamos listos para iniciar negociaciones sin demora. Repito, esta es nuestra posición de principios, un estatus neutral, no alineado y no nuclear para Ucrania, es la desmilitarización y desnazificación. Así que creo que esto de alguna manera pone un punto final a lo que estabas diciendo, que Putin es un término duro, pero es realista. Por supuesto que es realista, y las regiones de las que habla históricamente no son ucranianas. Sabes, estuvieron bajo control ruso, y antes de caer bajo control ruso en los años 1700, estuvieron dominadas principalmente por mongoles, tártaros, turcos y otomanos. Las regiones que menciona han sido rusas desde tiempos inmemoriales, desde su punto de vista, lo que significa al menos desde 1776, cuando fuimos fundados como nación. Así que creo que es bastante razonable. Pero en Occidente, ¿escuchaste lo que dijo Bush? No. Y ni bajo Bush, ni bajo Biden, ni en ninguna circunstancia podemos aceptar esto. Es un acuerdo injusto. Para ser honesto, la justicia es algo que normalmente solo se ve en el cine, si es una buena película, pero casi en ningún otro lugar. La esencia es que esta cuestión se resuelve con la fuerza de las armas. Pero, de nuevo, él quiere terminar esto en condiciones que, francamente, son bastante generosas, considerando la hostilidad dirigida contra él por parte de Ucrania, Estados Unidos y el resto de Europa. ¿Qué piensas? ¿Cuántas de sus condiciones, que acaba de mencionar, son exigencias inaceptables? ¿O son un punto de partida para una resolución negociada que podría ofrecer si recibe algo a cambio? Bueno, creo que él ha establecido un par de condiciones en las que históricamente ha insistido, una de ellas es Kharkov y la otra es Odessa. No mencionó Odessa y no mencionó Kharkov, y la razón por la que no los mencionó es que creo que podrían ser objeto de negociaciones. Y si yo fuera ucraniano, estaría muy interesado en esto. Pero la característica clave de todo esto es la neutralidad al estilo austriaco. Y recuerda que después de que Austria fue evacuada, durante muchos años había un general soviético que básicamente fue designado miembro del Consejo de Seguridad Nacional austriaco para asegurarse de que los austriacos cumplieran con todas sus obligaciones. Funcionó. Creo que tendrías algo similar en Moscú, sin duda insistirían en que hubiera alguien que garantizara que la CIA u otra entidad no organizara un golpe interno para derrocar el orden y crear una nueva Ucrania hostil. Así que creo que él está bastante serio sobre esto y debe tomarse en serio. En Washington no se tomará en serio porque desde el punto de vista de Washington es equivalente a reconocer la derrota. Pero en Europa es diferente. En Berlín y París pueden despertar rápidamente y decir, miren, aceptamos estas condiciones. Vamos a hablar de lo que queda y cómo vamos a resolver esto. Creo que eso podría suceder y espero que tengan algunos políticos inteligentes. Claro, tienen a Lapin, que si llega a ser primer ministro, podría acudir a Macron y decir, esta es la voluntad del pueblo francés, debemos hacer la paz con Rusia, y él podría estar de acuerdo con eso. Al mismo tiempo, en Berlín, Scholz, Birbach y otros tontos que han dirigido el país durante muchos años en realidad son una continuación del monstruo. Deben irse y el nuevo régimen que llegue debe decir, miren, debemos hacer la paz, esta guerra se ha convertido en una catástrofe para Alemania. Y es así, realmente lo es. Pero si estás buscando en Estados Unidos a un líder en esta dirección, aquí está lo que dijo el vicepresidente para deshacer esas esperanzas. Ayer Putin presentó una propuesta. Pero debemos decir la verdad, no está llamando a negociaciones, está llamando a la capitulación. América apoya a Ucrania no por caridad, sino porque está en nuestros intereses estratégicos. Estamos con delegaciones de más de 90 países que también tienen un interés estratégico en un mundo justo en Ucrania. Entre nosotros, sin duda, existe una amplia gama de opiniones sobre muchos desafíos globales y oportunidades con los que nos enfrentamos. No siempre estamos de acuerdo entre nosotros.
Sin embargo, en lo que respecta a agresiones no provocadas, existe una solidaridad en apoyo a normas y reglas internacionales. Las normas y reglas internacionales y la injusticia, y la no provocación, como si no hubiéramos hecho nada, nadie en Occidente hizo nada. Ese maldito Putin simplemente entró allí. Quiero decir, lo que ves allí es no solo una negación de cualquier primer paso que Putin podría haber tomado, sino que luego dijeron que básicamente vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho, lo que ha llevado a un fracaso total. Nos mantenemos en ello. Sí, quiero decir, no pueden reconciliarse con la realidad. Esto va en contra de los intereses del pueblo estadounidense, para que vivamos en un estado de guerra constante con Rusia, que básicamente es lo que el partido en Washington nos exige, que vivamos en un estado de guerra constante con Rusia. No, no queremos hacer esto. No estamos interesados en ello. Quien gobierne el este de Ucrania en realidad nunca ha sido un interés estratégico vital para nadie en Washington. Y, si se da el caso, prácticamente nadie en Europa, especialmente en Europa Central y del Este, está interesado en quién gobierna realmente el este de Ucrania. A lo largo de la historia de Europa, Kiev siempre ha sido un bastión de lo que podríamos llamar Occidente. Todo lo que estaba al otro lado del río Dnieper y Kiev consistía en rusos, mongoles y tártaros. ¿Sabes que esto es absurdo? Por otro lado, tampoco estamos interesados en patrocinar una guerra interminable en el Medio Oriente o en expandir Israel a expensas de sus vecinos. Todo esto es tontería, y vivimos en este mundo fantástico donde pensamos que tenemos el poder para imponer un resultado. No lo tenemos. Y si seguimos por este camino, estaremos en guerra con todos. Por cierto, mira estos ladrillos, mira los países que se han unido a nosotros además de Arabia Saudita. Los saudíes y los iraníes están negociando acuerdos relacionados con gas natural, petróleo, transporte, alimentos y todo lo demás, en busca de una nueva ruta desde el Océano Índico hasta Moscú, porque, de nuevo, esto pasa por Asia Central, que históricamente no siempre ha sido muy estable. Es una alternativa. Y ahora sabemos que la gente no podrá pasar fácilmente en tránsito por el canal de Suez. También sabemos que intentamos sobornar a los egipcios diciendo que perdonaríamos su deuda de miles de millones de dólares si simplemente aceptan a todos estos palestinos que han sido asesinados o expulsados de sus hogares y les permiten llegar a Egipto. Pero si Sisi hace esto, será considerado en su país como un traidor, como alguien que traicionó a su pueblo, como alguien que traicionó al Islam en la casa del Islam. No funcionará. En este momento, tenemos la mano perdedora. Hay al menos 50 países dispuestos a unirse de inmediato a los BRICS, y todos quieren unirse a este nuevo sistema monetario respaldado por oro y salir de nuestra hegemonía financiera. Así que no solo estamos perdiendo algo que en realidad nunca tuvimos por completo, es decir, la hegemonía militar global, sino que también estamos perdiendo nuestra hegemonía financiera. Y la hegemonía financiera siempre se ha basado en el poder económico y la prosperidad, y esto, según el consenso general, ahora es muy frágil aquí dentro de Estados Unidos. Así que, si algo sucede, simplemente nos encontraremos en aislamiento. Estamos en Israel en la orilla, observando cómo el resto del mundo se organiza y traza un nuevo rumbo.